del Espíritu Santo. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Palabra de Dios. Nuestro amado Señor y Rey y buen Salvador Jesucristo, tu palabra es la verdad. Toda tu palabra es verdad. Señor Dios, gracias por darnos tu palabra. Tu palabra encarnada, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tu palabra escrita, que es la Santa Biblia. No son diferentes. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, estamos leyendo, estamos viendo, estamos conociendo al Verbo Divino, al Verbo de Dios. Señor Dios, por tu Espíritu Santo dirígenos a entender en esta mañana las verdades de tu palabra, a cimentarnos en tus principios para vivir una vida en santidad para la gloria de tu santo nombre. Te suplicamos, Señor, que tu palabra hoy obre como una espada de dos filos penetrando a lo profundo de nuestros corazones y haga una cirugía transformadora, una cirugía poderosa, una cirugía que extraiga el cáncer de nuestro pecado e implante la santidad divina. Asístenos, Señor, para ser transformados, para ser edificados como iglesia a través de tu palabra. Pero también, Señor, guía a los que has traído para salvación, para que al escuchar tu santo evangelio, como es tu promesa, sean salvados. Porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Bueno, la semana anterior comenzamos el estudio de la unidad 11 de la santidad de Juan Carlos Raile, que hemos venido estudiando ya por casi un año. Y vimos que este texto, que este tema, el trofeo más grande de Cristo, nos enseña sobre el fundamento, sobre la esencia de la santidad. ¿Cuál es la esencia de la santidad? Mirábamos la semana anterior, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fundamento de la santidad? Cristo, el Señor. Su obra salvífica. Y esto quiere decir que la santidad del creyente no se puede enfocar, no se puede basar en las obras personales. Si tú pretendes ser santo mediante tus obras, mediante tu quehacer, vas a fracasar y te vas a frustrar. Porque la santidad no consiste en las obras que haces. La santidad consiste en la naturaleza que el Señor te implanta en el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. La santidad consiste en que Dios, el Señor, toma al pecador y lo transforma. Lo pasa de ser un muerto a ser un vivo. De ser un enemigo de Dios a ser su hijo. Y por ende nos pasa de ser pecadores a ser santos. En esto consiste la transformación radical. Nosotros no hacemos obras personales, no nos portamos bien, no somos buenas personitas para alcanzar algún día la santidad. No. Nosotros hacemos las obras del Señor porque Él ya nos hizo santos. Mira, las obras no son tuyas, las obras son del Señor. El fruto no es tuyo, el fruto es del Espíritu. Amén. En la enseñanza anterior
titulada El poder y la disposición de Cristo de salvar al pecador. Al meditar en este texto observamos los siguientes aspectos de la salvación que el Señor Jesucristo le dio a aquel ladrón que estaba junto a la cruz. Y vimos la desgraciada condición del pecador. Vimos que la obra salvífica es totalmente de Dios. Aquel pecador estaba absolutamente inhabilitado para hacer algo por su salvación. Y la obra, aunque el Señor Jesús también estaba allí en precario estado, Él tuvo el poder para salvar al pecador. También vimos el proceso en el pecador. Y vimos cómo el Espíritu Santo estremeció al pecador, produciendo temor de Dios en él. Vimos cómo el Espíritu Santo condujo al pecador al arrepentimiento y le llevó a clamar a Cristo por su salvación. Este es un llamado irresistible al Evangelio. En tercer lugar, vimos la respuesta del Señor Jesús confirmando al pecador su salvación. Y confirmando su palabra cuando Él dijo: todo el que me viene, yo le abriré la puerta. El que me busque me encontrará. Y finalmente vimos que el Evangelio demanda responsabilidad, que no es un asunto, y en la parte final nuestro amado hermano Jeremías hizo un aporte en cuanto a la salvación sinérgica y monérgica. Que a veces cometemos ese error, decimos: no, la salvación es sinérgica, entonces nos convertimos en unos fatalistas, entonces que Dios obre. No. Si bien es cierto que nosotros no añadimos a nuestra salvación y a nuestra santificación, también es cierto que tenemos una responsabilidad, somos agentes activos en la obra del Señor. Hoy vamos a profundizar en el estudio de este texto que hemos leído. Y vamos a contemplar dos aspectos más que nos enseña el pasaje. En primer lugar, vamos a ver la acción poderosa de la salvación. Vamos a ver la acción poderosa de la salvación. Y en segundo lugar, vamos a ver la evidencia poderosa de la salvación. Para los hermanos que están siguiendo el estudio del libro, me permito sintetizar aquí en este estudio los ordinales 2 y 3. El 2 dice: algunos son salvados en la hora de su muerte y otros no. Y el 3 dice: el Espíritu siempre guía de la misma manera a cada alma salvada. Es los dos temas que estoy cubriendo en esta mañana. Vamos pues a entrar en materia y vamos a mirar en primer lugar la acción poderosa de la salvación. Este texto, si algo nos enseña este texto, es el poder de nuestro Señor Jesucristo para salvar. Cuán poderoso es el Señor Jesús para salvar. Y esto ha de infundirte gran confianza. Jesús, poderoso Salvador. El trofeo más grande de Cristo, como lo titula el autor, no es simplemente que Cristo murió en la cruz, luego fue sepultado, al tercer día resucitó y 40 días después subió a los cielos y de esta manera Él venció a nuestro enemigo. No. Ese no es en sí el trofeo más grande. El trofeo más grande de Cristo el Señor es su acción salvífica en los pecadores elegidos. Él vino a eso, a salvar a los pecadores perdidos, a los pecadores que Él había elegido, que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante su ministerio terrenal, mediante su sacrificio en la cruz,
mediante su muerte expiatoria, mediante su resurrección poderosa y mediante su ascensión a los cielos y el hecho de estar asentado a la diestra del Padre. Falta solamente una parte del proceso, que es su pronta venida y la restauración plena del reino de Dios sobre un cielo nuevo y una nueva tierra. Jesús es poderoso Salvador. Señor Jesús es el Verbo encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, vamos a leerlo directamente, les suplico vayamos allí al texto. Juan 1:1 es un texto que debiéramos tenerlo en nuestras mentes, en cualquiera de las versiones, no importa. Si tú estás acostumbrado a la Reina Valera, en la Reina Valera, si no, en la versión que leas. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué se refiere, o cómo es que se refiere aquí el Señor a que Jesús es el Verbo de Dios? Jesús es el Verbo encarnado. ¿Qué significa el Verbo? El Verbo es la acción de Dios. Es la acción de Dios. La acción de Cristo es transformar la naturaleza del pecador. Y esto demanda un gran poder. Un gran poder. Es una lucha de poderes. Un gran poder. No podemos negar el poder. Un poder. No podemos negar el poder ni la efectividad de ese poder. Un poder en el principio tomó a Adán y a Eva, los engañó y los indujo al pecado, y el poder del pecado comenzó a reinar en el mundo. Es un asunto de reino, es un asunto de gobierno. ¿Quién gobierna al mundo? El maligno. El príncipe de este mundo, dice la palabra, el príncipe de las tinieblas, gobierna al mundo, ¿Y qué vino a hacer el Señor Jesucristo? A rescatar lo que se había perdido, a rescatar ese gobierno, a rescatar ese reino. Entonces allí se produce una lucha de gran poder. Allí el Señor es el Señor del gran poder, como lo dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. 6:10 de Efesios. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. El poder del pecado es poder. No podemos negarlo, no podemos dejarlo de ver. Pero el poder del Señor es diferente. Allí dice que es el gran poder del Señor. Entonces hay un gran poder que viene a luchar, a enfrentarse en un conflicto de poder. Por eso demanda que la obra del Señor Jesucristo sea poderosa. Ahora, el texto nos enseña la transformación poderosa que hace el Señor Jesucristo en un pecador. Es una transformación, y allí es el énfasis que quiero tomar. Una gran transformación. ¿Por qué? Miremos. Dice que los dos estaban colgados en la cruz, los dos ladrones. Aquel pecador al que el Señor salvó estaba colgado en la cruz. Y recordemos que la semana pasada, en el estudio anterior, vimos que él estaba más muerto que vivo. Ya, o sea, él estaba a un pasito de la muerte. Ya no le faltaba nada. Era cuestión de minutos, quizás de una hora o más, un poquito más. Él ya estaba en la muerte, ya olía a sepulcro. Pero no solamente eso, sino que estaba en el infierno, estaba bajo la ira de Dios. Entonces el Señor, aquel hombre colgado a la cruz, está más muerto que vivo.
Pero el Señor le dice, hoy mismo estarás en la vida eterna. Hoy mismo estarás en la vida eterna. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a meditar en aquel precioso día, si es que te acuerdas? ¿O puedes devolver tu cassette y recordar cuando eras pecador? Y hoy en día reconocer que si hubieras seguido en esa condición, estabas muerto. Y tu destino era el infierno. Pero ¿qué hizo el Señor? Vino a tu vida y te transformó de muerte a vida. ¿Qué fue lo que te dijo Él? Hoy mismo. Hoy mismo estarás en la vida eterna. Hoy mismo entrarás en el paraíso. Yo lo recuerdo bien y así sucedió. Y fue lo más hermoso que sucedió en mi vida. Lo mejor. ¿Cómo estando yo muerto, hermanos? Yo estuve allí, muerto. Estuve aún en el filito del abismo. Ya por las puertas del Hades salía el fuego del infierno y mis pies olían a chamuscado. Yo estaba allí, a las puertas de la muerte. Un pasito y al sepulcro, un pasito y al infierno. Y el Señor me rescató y me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de hoy tienes vida eterna. Y es algo que a veces como cristianos olvidamos. Ahora tú tienes vida eterna. Ahora eres ciudadano del paraíso. Yo te pregunto, ¿eres ciudadano del paraíso? Sí, noviecita, ¿eres ciudadana del paraíso? ¿Quién más es ciudadano del paraíso? Hermana Ángela, muy bien. Amén. Ciudadanos del paraíso. Ahora, ¿estás viviendo en el paraíso? Si tú eres ciudadano del paraíso, ¿vives en el paraíso? Algunas personas dirán, bueno, pero lo que pasa es que yo estoy sufriendo mucho, lo que pasa es que a mí me toca la vida muy difícil, esto es muy, la vida de como cristiano, ay no, es muy difícil, terrible. Oh no, hermano, no hay vida terrible en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay una gloriosa convicción. Soy ciudadano del paraíso, ahora vivo en el paraíso, aunque alrededor mío en este mundo y en este corto trayecto de vida me sucedan cosas que de pronto no me son tan agradables a mi parecer, pero que Dios ha predispuesto conforme a su santo propósito que sean lo excelente para mí. Esas cosas que suceden a mi alrededor, eso que a mí me parece estorboso, eso que a mí me dificulta vivir, el Señor lo ha dispuesto para mi santificación, para tu santificación. ¿No, Ivanes? Eso es vivir en el paraíso. Vivir en el paraíso es estar siendo transformado permanentemente por el Señor Jesucristo. Y pareciera que fue en aquel momento en que el Señor nos transformó de muerte a vida. No, Él está permanentemente, y en eso consiste la santificación del creyente, en que Él permanentemente te está trasladando de muerte a vida. Hay tanta corrupción dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, en tu corazón hay tanta corrupción que el Señor diariamente está sacando la corrupción, la muerte, para darnos vida. Ahora, es una poderosa transformación que convierte al pecador en santo. ¿Qué estaba haciendo el pecador en la cruz? ¿Qué
estaba haciendo aquel ladrón en la cruz? ¿Por qué lo habían puesto allí? ¿Qué había pasado con aquel ladrón? Recordemos, vamos allá al Calvario. ¿Qué había pasado con el ladrón, con los dos ladrones? A ver. Los estaban condenando por su pecado. ¿Por qué los estaban crucificando? ¿Cómo había sido eso de que ellos habían llegado a la cruz? Simplemente los pusieron en la cruz. ¿Cómo? Eran culpables. ¿Qué habían hecho? ¿Eran ladrones? Eran malhechores. Eran malhechores. ¿Quiénes iban a la cruz? ¿Los que se robaban una areta? ¿Los que se robaban un pan? Muy bien. Ahora imaginémonos cómo serían este par de malhechores. ¿Qué habían hecho? Fue que los encontraron robando ayer. No, estos tipos eran delincuentes remarcados. Posiblemente ya habían estado en la cárcel. Estaban en la cruz condenados. A ellos sí se les había hecho un juicio justo, no como al Señor Jesús, que le hicieron 7 juicios injustos. A ellos sí se les hizo un juicio justo, con testigos y todo, con evidencias, porque ellos estaban siendo colgados por la justicia romana, pero el Señor Jesús estaba siendo colgado por la injusticia judía, por la injusticia farisaica, por la justicia mundana. Esa es la diferencia. Aquel hombre era un terrible delincuente, un malhechor, era un criminal de lesa humanidad, digámoslo así, ya que está tan de moda ese temita. Ahí estaba con justicia, lo estaban colgando, se lo merecían. Él estaba pagando a la sociedad por todos esos delitos que estaba cometiendo. Y muy seguramente al frente de él habrían de esos que sufrieron la delincuencia de estos tipos. Víctimas, muy bien, algunas víctimas estarían allí y dirían: por fin estás pagando, malhechor. Uy, eso era lo que te esperaba. Mira lo que nos espera. ¿Tú no has sido malhechor? Ahora que estamos en ese asunto de la consulta anticorrupción, tanta gente parece impoluta. Limpios, ¿no? Hay que votar anticorrupción porque los malos son esos políticos que se roban la plata. ¿Y qué? ¿Cuánto robamos nosotros y cuánta corrupción hay en nosotros? El Señor dice: todos han pecado, ni uno solo hay que haga lo bueno. Nosotros merecemos ese puesto donde estaba colgado ese terrible delincuente. ¿Sabes una cosa? Tú eres un delincuente. ¿Te ofendes? ¿Te molesta? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Todos hemos pecado. Ese terrible delincuente estaba pagando el precio por sus delitos. Pero miren, en la mitad estaba siendo crucificado Jesús. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa crucifixión de Jesús? El Señor dice en el versículo 41, que los ladrones dijeron, el ladrón dijo: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. ¿Qué dijo Pilato, cuando le llevaron y no halló en él qué? Me lavo las manos. Se lavó las manos y dijo: yo con este hombre no me meto porque no hallo delito en él. ¿De quién se puede decir eso? Si tú fueras llevado a un tribunal y te sacaran ese prontuario de delitos y pecados, ¿qué dirían los testigos? ¿Qué diría el juez? Culpable. Pero ante el Señor Jesús no había nadie que se levantara ni acusarlo, no había ni testigo, no había ni juez que pudiera proferir una palabra de acusación de que él hubiera hecho algo malo. Tuvieron que inventarse falsos testigos para poder enjuiciar. El Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, aunque era
¿Y por qué estaba siendo crucificado? Porque Él estaba pagando el precio por la santidad de aquel pecador que estaba junto a Él. ¿Para qué? Cuando el Señor muere en la cruz, derrama su sangre preciosa, nos limpia y nos santifica, entonces nos da la identidad para nosotros estar con Él en el paraíso. Si no tenemos esa identidad, no podemos entrar en el paraíso, porque en el paraíso no habita nada sucio, nada contaminado. Recuerda el primero que pretendió contaminar el paraíso. ¿Qué le sucedió? El Señor Jesús lo echó. Perdón, Dios lo echó. Lo echó, lo sacó, lo expulsó. Fue expulsado, fueron expulsados nuestros primeros padres del paraíso. ¿Por qué? Porque Dios no cohabita con nada sucio, nada pecaminoso. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Hay pecaminosidad en ti? Cuidado. Porque una identidad santa produce fruto de santidad. Y esto es de lo que se trata en la enseñanza. Cristo murió en la cruz para poner su identidad santa en aquel hombre que era absolutamente pecador, para que ese mismo día él pudiera entrar al paraíso. Sin esa santidad, aquel pecador no podía entrar en el paraíso. ¿Por qué entraba el pecador en el paraíso? Porque Jesús le dio la identidad. ¿Qué hizo el pecador para entrar al paraíso? No pudo hacer nada, porque no había ningún recurso en él para entrar al paraíso. ¡Qué poderosa transformación la del Señor, la que hace el Señor Jesucristo en el pecador! Le convierte de pecador en santo. Ahora, es una poderosa transformación, porque convierte al pecador que es enemigo de Dios en un hijo de Dios. Mira el poder tan grande. Mira el poder tan grande. Convierte al que es enemigo de Dios en su hijo. Ni siquiera en su amigo. Lo convierte en su propio hijo. Pero no un hijo como adjunto y como un agregadito. No, lo hace heredero de la gracia y coheredero juntamente con Cristo. Es lo que dice la palabra. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Te has puesto a pensar en la poderosa transformación del Señor? En pecado tú eras enemigo de Dios, y si tú aún no te has arrepentido, y si tú aún estás en tus delitos y pecados, debo decirte en honor del Señor que tú eres enemigo de Dios. Por eso los enemigos de Dios tienen que ir, los pecadores tienen que ir al infierno, porque son enemigos de Dios. ¿Has considerado esto? Yo era enemigo de Dios. ¿Quién soy yo? Simple piltrafa humana, rescoldo, cenizas. ¿Quién soy yo para presentarle enemistad al santo, glorioso y poderoso y majestuoso Dios de los cielos y de la tierra, el creador de todo? ¿Quién es el diablo para hacer eso? Oh, hermanos, qué terrible condición la del pecador. Lo peor de todo es que es enemigo de Dios. Por eso Dios descargará sobre él toda su ira. Pero qué gran poder salvador es de nuestro Señor Jesucristo. Convierte al enemigo no en amigo, no en agregado, lo convierte en hijo. Hijo con toda la herencia, heredero del reino, coheredero con Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! Esto es hermoso, hermanos. Cuán poderosa salvación la que el Señor Jesucristo hizo. Ahora observemos el gran poder transformador de Cristo en la oferta salvífica. Miremos el poder de Cristo en la oferta salvífica. Los dos pecadores estaban en condición similar. Ninguno es más bueno que el otro. Los dos merecían lo mismo.
Ninguno merece más que el otro, ni bueno ni malo. Los dos tenían que ir a la cruz, igual. Los dos están dominados, gobernados por el mismo pecado, y los dos iban a sufrir la misma consecuencia, el fuego eterno del infierno. Pero ahora miremos, la oferta salvífica también es similar para los dos. La oferta salvífica es similar para los dos. La oferta salvífica está abierta a todos los hombres. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 1. Versículos 18 al 20. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. La oferta salvífica está expuesta a todos los hombres. Ninguno puede llegar al cielo a decir: es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que los que tenían el deber de predicar no me predicaron. No, Señor. La predicación está a partir de la misma creación. Pero aquellos hombres tuvieron un mayor privilegio. La predicación del Evangelio estaba junto a ellos mismos. Los dos estaban junto al mismo Cristo. Los dos saben que el Señor Jesús es inocente. Y los dos se pueden preguntar lo mismo: ¿por qué este hombre sin pecado está siendo crucificado? ¿Por qué este hombre que no ha hecho nada está colgado en una cruz? ¿Qué es lo que está pagando? Los dos delincuentes fueron privilegiados porque tuvieron enfrente la oferta salvífica. Junto a ellos estaba muriendo el santo para dar vida a los pecadores. Allí se estaba predicando el Evangelio. Pero la respuesta es diferente. Un ladrón se resiste, se niega a ver, se niega a recibir la oferta salvífica. Su extrema pecaminosidad le impide ver la salvación y someterse al poder del Salvador. Por su extrema pecaminosidad, él se resistió a ver aquella oferta salvífica que su propio compañero le estaba evidenciando cuando le dijo: ¿no tienes temor de Dios? Porque nosotros estamos aquí colgados con razón, pero Él no. Él es justo, Él no ha pecado. Entonces, si no ha pecado, ¿por qué está en la cruz? Bueno, para pagar por nuestros pecados. ¿Saben una cosa? El texto comienza diciendo: uno de los criminales allí colgado comenzó a insultarlo, pero antes dice que los dos lo estaban insultando. Y le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájanos. Y sálvanos a nosotros. Bájate a ti mismo y bájanos a nosotros. A ver, muéstranos que tú eres santo y que salvas. Muéstranos tu poder. En ninguno de los dos había un poder o una inteligencia, una sapiencia para poder entender el Evangelio. Los dos estaban en extrema pecaminosidad, pero resulta que un malhechor se resistió a la oferta salvífica, mientras tanto que el otro malhechor se doblega ante la oferta salvífica. ¿Por qué? ¿Qué había de diferente en él? No, en él no había nada que le hiciera doblegarse. Al igual que lo que sucedió en Caín y Abel y en Esaú y Jacob, eran pecadores. Pero el Señor había predestinado y había tomado
a los que iba a salvar, a los que tenían sus planes. No había nada en ellos que los hicieran mejores. Abel no era mejor que Caín. Jacob no era mejor que Esaú. Los dos eran pecadores. El ladrón a la derecha del Señor no era mejor que el que estaba a la izquierda, ni viceversa. No sabemos cuál de los dos fue el que recibió la oferta salvífica. No había nada en ellos que les hiciera aceptar la oferta salvífica. No era por su propia voluntad o mérito, fue por el poder salvador de Cristo. Y aquí es donde se evidencia que Jesús obró con poder para alcanzar su trofeo. Un poder que doblegó a aquel ladrón, a aquel malhechor, elegido desde antes de la fundación del mundo para darle salvación. Amén. ¿Lo podemos comprender, hermanos? ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? En segundo lugar, vamos a ver la evidencia poderosa de la salvación. La acción poderosa siempre produce evidencias de su poder. Por ejemplo, si hay un edificio que está viejito y que deben tumbar para hacer un nuevo complejo habitacional, ¿qué hacen los ingenieros? Le ponen dinamita, ¿sí? C4, allí elementos implosivos, no explosivos, sino implosivos. O sea, que van hacia adentro para derribar van a destruir hacia adentro para derribar el edificio. ¿Qué evidencia que el TNT, dinamita o C4 sean poderosos? Bueno, ese poder implosivo. Que vemos que cuando se acciona aquel elemento, el edificio se derrumba. Bueno, la acción poderosa va a dar evidencias de poder. Miremos las evidencias de la salvación en el pecador. En primer lugar, vemos la fe y el arrepentimiento. Recordemos que la fe de aquel hombre colgado en la cruz no nació en él. Fue puesta por el poder del Espíritu Santo. Fue el poderoso Espíritu Santo quien produjo el estremecimiento en su ser y le doblegó a tener ¿qué? Temor de Dios. Fe poderosa. La fe es poderosa, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si la salvación es poderosa, si el Salvador es poderoso, es la fe poderosa la que produce esas evidencias de salvación. En primer lugar, el estremecimiento del Espíritu Santo para producir un gran temor de Dios. Y esta fe es poderosa para llevar al pecador a reconocer su pecado, pero no solo su pecado, sino la gravedad de su pecado. Lo que ha hecho, pero no solamente lo que ha hecho, sino contra quién lo ha hecho. ¿Qué es lo más grave del pecado? El pecado no es lo que hacemos. Ay, pero qué pecado había en que Evita y Adancito se comieran una manzanita. Primero, no fue ni manzanita, ni fue pecadito, ni fue una desobediencita. Fue un ataque leve al reino de Dios. Desde el más pequeño de los pecados, lo que comúnmente conocemos como las mentiritas piadosas para no ofender a la gente. No, mentira, mentira, mentira es pecado, mentira es agravio contra Dios, mentira es estremecimiento contra el reino de los cielos. Terrible esto, hermanos. ¿Por qué es grave el pecado? No por lo que hacemos, sino contra quién lo hacemos. Cuando tú pecas, estás agrediendo a Dios. Al Dios que te creó, y al Dios que te salvó, y al Dios que puso su Espíritu Santo para que tú no peques más. Entonces, la fe lleva
al arrepentimiento también. La fe lleva a un cambio de pensamiento, pero luego le lleva a reconocer la santidad de Cristo. Por la fe poderosa podemos ver la santidad de Cristo. La acción poderosa de Cristo, la acción poderosa del Espíritu Santo le llevó a aquel pecador a reconocer que Cristo es santo. Le dice, este no ha hecho nada malo. En otras palabras, este es un santo. Este es un santo. Oye, compañero de andanzas, compañero de delincuencias, ¿no te das cuenta que Él es un santo? Y el otro dice, no, ni me importa. No quiero. Date cuenta, estamos aquí por nuestra culpa. Él no tiene culpa, es sin mancha, sin pecado, es santo, míralo como un santo. No quiero. Pero ¿quién produjo que el otro pecador igual de malo viera que Jesús es un santo? El poder salvífico, el poder de la fe salvífica, el poder de Cristo. Se necesita un gran poder para cambiar nuestra mirada. ¿En cuántas cosas de tu vida necesitas el gran poder de Dios para cambiar tu mirada acerca de la vida, acerca del reino, acerca de la santidad, acerca de la fe, acerca de la iglesia, acerca del destino eterno? Necesitas un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo para que tu visión sea cambiada. Pero no solamente vino la visión o pudo reconocer la santidad de Cristo, sino que también le produjo la visión del reino de Dios. Le dices, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía aquel ladrón que el Señor Jesús iba a venir en un reino? El Señor Jesús estuvo con sus discípulos 3 años hablándoles del reino, hablándoles del reino, hablándoles del reino y hablándoles del reino. Y ellos, ¿qué decían? Cuando vengas en tu reino, ¿qué posición voy a tener? ¿De quién me vas a nombrar? ¿Cómo voy a estar? ¿Será que sí vas a venir en tu reino? Y cuando fue juzgado y crucificado, ¿qué hicieron? Salieron despavoridos. ¿Estaban esperando el reino de Cristo? ¿Creían en el reino de Cristo? ¡Oh! Pero qué gran poder el de la salvación del Señor, qué gran poder de Jesús, qué gran poder del Espíritu Santo, qué gran poder de la fe salvífica. Este hombre en un instante pudo ver el reino de Dios. Ante sus ojos se presentó el reino de Dios. Vio la grandeza del reino, vio al rey sentado en su trono y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre recibió el poder salvífico de parte de Cristo. Él recibió el poder salvífico que le hizo pensar en la vida eterna, que le llenó de esperanza. Y cuando Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está hablando de algo de lo que nosotros debemos pensar constantemente. Hay un himno que nos habla de ello. Una corona en vez de la cruz. Aquel hombre ya no miró a la cruz. Aquel hombre vio la esperanza de la corona de gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cuán gran poder. Pero también vemos la evidencia de la poderosa salvación en la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, la cual también tocaremos en la segunda enseñanza. La respuesta del Señor Jesús
asegura que la buena obra que Él comenzó en aquel pecador, era fiel en terminarla, y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué evidencia tan grande! ¿Es evidente la salvación en ti? ¿Quieres saber cómo es evidente la salvación en ti? En ti, por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, estás seguro que hoy estarás con Cristo en el paraíso. Que aquel día determinado por Dios para tu partida de esta tierra, inmediatamente estarás con Cristo en el paraíso. Esa es una gran evidencia del verdadero cristiano. Una evidencia del poder de Cristo. Porque tú sabes que no es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y como tú sabes que en ese momento estarás con Cristo en el paraíso, ¿qué vas a hacer en tu vida natural? Prepararte para aquel momento. Hace como 8 años, el pastor, mi amado pastorazo Sergio, me invitó, me dijo, no me invitó, sino que me dijo: hermano, vayamos, hagamos un esfuerzo y vamos a República Dominicana para estar en IBCJ y van a presentar unas enseñanzas. Y yo me llené de ilusión y empecé a prepararme para ese viaje. Empecé a prepararme para ese viaje. A comprar la ropa conveniente, a orar, a prepararme, a disponer del tiempo, a disponer todas las cosas, porque eran 20 días fuera de Colombia, mis hijos, ya estaba yo viudo, muchas cosas. ¿Cómo prepararme para ir allí? Porque esa era mi visión. El Señor había puesto en mi corazón que iba a marchar a ese viaje a República Dominicana, a visitar a nuestros hermanos en Santiago y en Santo Domingo. Así, cuando el Señor nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando el Señor te anuncia: vas a estar en el paraíso, vas a vivir una vida como cualquiera, no, vas a estar alistando tu vida para ir al paraíso. Esa es la santificación. Finalizo con 2 advertencias, con 3 advertencias. La primera: muchas personas dicen: ah, mira cómo el ladrón fue salvado en el último momento. Ah, ¿para qué meterme a cristiano? ¿Y para qué vivir la vida esa en cintura que viven esos cristianos? Que no toman, no fuman, no bailan, no se divierten. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos creen, que estamos en cintura. No, ahora es cuando estamos verdaderamente libres, porque hemos conocido la verdad. Y entonces ellos dicen: ah, no importa, le daremos largas al Evangelio. Eso cuando me vaya a morir, así como este ladrón, él recibió la salvación, yo también la voy a recibir ese día. No, la oferta salvífica está aquí y debes recibirla en el momento en que el Señor te la trajo. Quizás después no haya tiempo. Muchos han pensado en eso y se han quedado sin tiempo para recibir la oferta salvífica. No esperes el tiempo de la salvación. Como dice el Señor, la salvación ha venido hoy a esta casa. Amén. Amén. En segundo lugar, no crea que por la salvación, ser una obra plena de Dios, usted no tiene responsabilidad. No, Señor. Aquel hombre tuvo responsabilidad. Y mostró evidencia, mostró que era un hombre responsable. Hasta predicó el Evangelio allí en la cruz. Le dijo a su compañero: ¿no tienes temor de Dios? En otras palabras le dijo: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en este que está en medio de nosotros, que es santo. Y en tercer lugar, no piense usted que va a vivir como salvo sin evidenciar su salvación. Algunos dicen: sí, yo ya soy salvo, y el pastor dice, y allá siempre nos enseñan que la salvación no la vamos a perder, que el Señor nos va a guardar la salvación. Ah, yo puedo vivir como me dé la gana, al fin y al cabo ya soy salvo. No,
El que es salvo no vive como se le da la gana. El que es salvo vive como es salvo y santo. Esta es la santificación. Que el que es salvado vive como santo, porque la salvación consiste en transformar la naturaleza del pecador en santo. Amén. Oremos, hermanos, y luego vamos al tiempo de preguntas. Amado Señor,